Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo en este día que nuevamente el Señor nos permite reunirnos en su nombre para compartir este milagro de su amor. Estamos en el ámbito de la Lección Divina, que no es otra cosa más que una lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Él y dejarnos transformar, que es el punto que ahorita estamos tratando de la Lección Divina, la transformación en Él. Y también meditando esto que estamos aprendiendo, sabemos que la palabra de Dios está en la Biblia, pero también sabemos que Dios nos sigue hablando a través de las circunstancias. Y esto nos ayuda a entender que todas las circunstancias, cuando las vemos desde la fe y buscamos hacer la voluntad de Dios, nos va a ir transformando también. O sea, la Lección Divina es el acercamiento a la palabra de Dios, pero este acercamiento con esto que estamos meditando ya de algún tiempo, de los pasos de la Lección Divina, la preparación para hacer la Lección Divina, nos ayudará también en la búsqueda de hacer la voluntad de Dios y dejarnos transformar por Él cada vez que yo hago su divina voluntad. Hemos estado, los pasos ya se lo saben: invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación, oración, contemplación y compromiso. Dentro del primer paso, que es la invocación al Espíritu Santo, tenemos fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, conversión continua, comunión con la iglesia. Ahí me faltó uno: espíritu de oración. Sí, del texto es fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la iglesia. Y estamos ahorita en lo que es la conversión continua, que se traduce en una transformación. O sea, no solamente es hacer un acto, sino que ese acto se vuelva parte de mí. Cuando lo logro hacer parte de mí, me estoy transformando en él. O sea, parecerme en algo cada vez más a Cristo nuestro Señor. Y para esto, pues hemos estado hablando, lo último que estuvimos viendo en esta transformación, cómo combatir la sensualidad. Era lo que habíamos estado viendo y qué actos se deben de hacer de la voluntad para adquirir la buena costumbre de obrar bien. Y hablábamos de la excitación, de los movimientos y excitaciones de nuestra sensualidad, pues normalmente lo que hace es ir en contra de lo que la razón nos dice, ¿no? O sea, una cosa nos dice el cuerpo, y no se refiere sensualidad solamente a la cuestión sexual, sino a todo lo sensitivo, lo que veo, lo que oigo, lo que como, lo que descanso, lo que huelo, o sea, todos los sentidos. Y pues normalmente los sentidos van en contra de lo que la razón aconseja. Por ejemplo, ¿quién no se hubiera querido quedar dormido en cama? Así como que acostadito, tomándose un chocolatito caliente, viendo o leyendo un buen libro, o viendo una película, o nada más ahí descansando, relax. O sea, eso es lo que te pide el cuerpo, pero la razón te dice: no, párate, tienes que ir a trabajar, no te hagas tarugo, no tienes que hacer eso, tienes que preparar el desayuno, tienes que llevar al niño a la escuela, tienes que irte a trabajar. Y ahí es donde viene este combate entre la razón, entre la fe, entre lo que es esta situación y lo que son los sentidos. ¿Qué es lo que debíamos hacer? Dijimos, rechazarlos resueltamente desde el principio. Porque, voy a poner un ejemplo, yo no sé si, a lo mejor a ustedes no les tocó, pero en mis tiempos de juventud, de niñez, los famosos vendedores ambulantes. Tú nada más les abrías la puerta y ya no te los quitabas de encima, porque querías cerrar la puerta y ponían el pie y ya nada más con el hecho de abrir la puerta ya era algo. Y es lo mismo, tú nada más permites
que vengan pues estas situaciones, estos movimientos, estas excitaciones de mis sentidos, y ya no los controlas porque nada más tantito, y ya dejas llevar, dices, híjole, otra vez, y otra vez, y otra vez. El otro elemento que habíamos visto, necesario es aprender a hacer acciones contrarias a las pasiones y malas inclinaciones que tenemos. Esas acciones contrarias es como querer, entre comillas, apagar el fuego con agua, con arena, dependiendo del tipo de fuego, pero apagar el fuego para que nos ayude a trabajar. Y hablábamos, por ejemplo, de la ira, que nos da ese sentimiento de venganza o de ese sentimiento de resentimiento de estar viviendo en el pasado. Y entonces pues nos damos cuenta que no funciona así. Nosotros no podemos y tenemos que rezar, por ejemplo, por esa persona que tanto daño nos hizo y pedir y buscar su bien. Son actos contrarios, pero como nos gana el sentimiento, que ahí también viene un poquito los sentidos, porque en el sentimiento es lo que siento, es que estoy sintiendo tristeza, es que estoy sintiendo coraje, es que no puedo controlarlo. Cuando yo digo no puedo controlarlo, quiere decir que ya lo dejo entrar, o que estoy acostumbrado a que pues, mis sentimientos me llevan a actuar y a después a pensar o a querer corregir lo que no supe contenerme. Otro ejemplo que hablábamos, por ejemplo, la situación de la tristeza. ¿Cuánta gente no cae en la tristeza y después cae en la depresión? ¿Y qué era lo que teníamos que hacer? Pues estar acordándonos y trabajando en pensamientos positivos, ¿no? Pero como el pensamiento está tan ligado al sentimiento y el sentimiento alimenta el pensamiento, que si yo pienso nada más o recuerdo lo que me hicieron, caigo en esa tristeza y esa tristeza me hace alimentar más el pensamiento y se vuelve un ciclo vicioso, destructivo y tan dañino que obviamente pues afecta. Por eso son actos contrarios, actos contrarios. El otro elemento que habíamos visto, la alabanza, ¿no? El que te digan, ay, qué bien te ves, oye, qué inteligente, ay, oye, que quién sabe qué. Y pues nada más falta con que, platicando yo con una joven que dirijo, pues ella está en un proceso muy interesante y de discernimiento. Y estaba haciendo algo, pues que no es que sea malo, pero le digo, ¿qué finalidad estás haciendo de esto? No, pues es que para sentirme bien. Y al final de cuentas dedujimos que no era solamente para sentirse bien, era para verse bien. Y entonces, de alguna manera, pues era vanidad, orgullo. ¿A quién no le va a gustar que lo alaben? ¿A quién no le va a gustar que lo reconozcan? ¿A quién no le va a gustar? Normalmente esto alimenta, normalmente esto te hace sentir bien, que estás haciendo bien las cosas, pero si lo permitimos, después tenemos graves problemas de autoestima. Muchas personas creen que el sentirse más es que tienes elevada tu autoestima. No es cierto. Es una baja autoestima tremenda que quieres recompensar o tratar de haciéndote sentir que eres más que los demás. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en estos pensamientos o en estas alabanzas falsas que nos hacen? Reconocer que no somos nada. Reconocer que somos pecadores y que pues las alabanzas humanas no son más que pues humo, como decía Santo Cura de Ars, a esa penitente que le había dicho que después de haber confesado un pecado de vanidad o de soberbia, no recuerdo, o había sido de palabras que le habían dicho. El caso es que le dijo el Santo Cura, le dice, vete al panteón y vas a decirle puras cosas malas a los muertos, así, cosas malas. Fue y lo hizo. Ya regresó. Bueno, ahora vas a ir y vas a decir puras cosas buenas. Y va a hacer exactamente lo mismo. Y cuando regresó, ¿qué fue lo que pasó? Pues nada, así tendríamos que ser nosotros ante las alabanzas y los ataques. Pero nos inflamos así como globos y nada más falta que te toquen con algo y explotamos. Por eso la humildad, la humillación
Y así podríamos hablar de la impureza, podríamos hablar de todos esos pecados de los sentidos, de la sensualidad, de lo sensitivo, que nosotros nos permitimos y que obviamente se da. Luego habíamos hablado de la trampa. ¿Cuál era la trampa? La trampa era, si el enemigo veía que nosotros estábamos resistiendo, ¿te acuerdas qué es lo que iba a pasar? No, creo que no se acuerda. Si nosotros estamos resistiendo, como están apuntando todos, me parece muy bien, como estamos resistiendo, reaccionamos fuertemente ante estos ataques, aparentemente lo que hace es, se aleja o se va derrotado el enemigo con todas esas ocasiones de tentaciones que nos presenta. Y entonces caemos en la trampa del enemigo, creyéndonos fuertes, creyéndonos que ya vencimos, creyéndonos que somos nosotros el que ha vencido ante esa tentación. Bajamos la guardia y luego viene con mayor fuerza esa tentación, esa prueba. Y hablábamos de San Pablo cuando decía en Filipenses 2:12, trabajar en la propia santificación con temor y con temblor. O sea, trabajar en la propia santificación con temor y con temblor. O sea, nunca sintiéndonos seguros de nosotros mismos, porque no vamos a funcionar. Y esto, pues obviamente era la trampa de la cual habíamos visto, que era Filipenses 2:12. Y luego también habíamos leído 1 Corintios 10:12, que nos decía, quien está en pie, tener cuidado para no caerse. ¿Por qué? Porque te sientas seguro de que ya estás de pie, ya estás firme, y pues fácilmente vienen las alabanzas externas o las propias alabanzas que nos hacemos. Ay, es que me siento muy bien, es que ya lo logré, es que ya esto. Y siempre que vienen así, le digo, no te confíes. Primera, no creas que fuiste tú, es Dios a través de ti. Así es que mantente humilde para que nunca te jactes de que tú lo has hecho, de que tú lo has logrado. El otro elemento que debíamos trabajar para combatir la sensualidad desenfrenada, las inclinaciones o pasiones, era aprender a aborrecer lo malo, aprender a aborrecer lo que es malo para mi alma. ¿Sí? Y esto obviamente, cuando lo hacemos, es necesario aprender y pedir ese rechazo, esa aberración, ese asco, por llamarlo de alguna manera, a ese vicio, a esa situación. A veces sucede todo lo contrario, obviamente, como estamos acostumbrados a vivir por los sentidos, como se nos hace tan atractivo, no podemos rechazarlo. ¿Qué es lo que necesitamos? Descubrir la consecuencia del pecado, el daño a mi alma, el daño a los demás. Obviamente, cuando se ama a alguien, pues si sabes que es algo desagradable esa persona, pues procuras no hacerlo. Aunque en tu miseria o en nuestra miseria sabemos que no siempre lo logramos, pero sí sabemos que esto es algo desagradable a Dios y Dios va tomando lugar e importancia en nuestras vidas, pues vamos a luchar contra ello, obviamente. Y pues buscar y tener esa aversión, repugnancia, horror, miedo a todo lo malo, a todo lo que es pecado. Este es el tercer medio para luchar contra la sensualidad. El cuarto que habíamos hablado es tener que hacer actos interiores que sean directamente contrarios a nuestras pasiones desordenadas. Esto es muy importante, ¿sí? Actos interiores no quiere decir que sean visibles a los demás, sino son actos en nuestro interior, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros queremos tener paciencia? Y obviamente, pues siempre habrá personas que nos impacienten porque hacen o dicen algo. Nos llenan de mal genio, nos ponen de pelos de punta, de ira, ya ni nosotros nos aguantamos. ¿Por qué? Porque somos impacientes. Entonces, tenemos que aprender y amar esa situación, ¿sí? Hasta que desear que ese trato
Estoy hablando, por ejemplo, cuando nos maltratan, cuando nos lastiman, ¿no? No es nada agradable y obviamente perdemos la paciencia porque me están lastimando, porque me están hiriendo. Claro, sin hablar de violencia física ni mucho menos. Pero yo recordaba lo que San Martín de Porres nos enseñaba, ¿no? Cuando le decían perro mulato. Y que él decía, tienes razón, soy un perro mulato. O sea, esa lucha interior donde tenemos que hacer esos actos de humillación, actos de paciencia, actos de oración, actos de sanación, contrarios a lo que sabemos que me está ocasionando esta situación. ¿Sí? No podemos nosotros perfeccionarnos y ejercitarnos en una virtud sin hacer actos que sean contrarios al vicio que deseamos corregir. Repito, ¿sí? No podremos perfeccionarnos y ejercitarnos en una virtud sin hacer actos que sean contrarios al vicio que deseamos corregir. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente no se da cuenta que tiene un vicio. No lo reconocen, no lo entienden, no lo visualizan, no lo ven. Dices, ¿what? Por eso es tan importante el examen de conciencia todos los días, ¿sí? Si queremos tener paciencia, pues no tenemos, y no hacemos actos contrarios a la impaciencia, pues no voy a poder lograrlo, ¿sí? No podremos, claro, cuando digo podemos, no quiere decir yo lo logro. Es Dios a través de mí, pero yo tengo que poner de mi parte. Al final de cuentas, la gloria es de Dios y el triunfo es de Dios. Por eso es necesario, es trabajar en el alma desde la raíz del orgullo, de la soberbia, de la lujuria, de todo, para poder hacerlo. A veces creemos que solamente son actos que debo hacer de afuera. ¿Sí? No, empieza desde el interior, son actos internos para poder luchar. ¿Qué pasa? Vamos a hablar del orgullo. Yo ya tengo la raíz del orgullo en mi corazón, en mi alma. Y entonces viene una situación que me están lastimando y pues luego sale el orgullo porque ya lo traigo dentro, porque no he aprendido a luchar desde el interior con toda esa realidad que es ese combate. No sé si me doy a entender, esa es la idea. Y ahí es necesario entonces buscar destruir el vicio con virtudes. Los vicios no se destruyen solamente con ganas. Es que quiero dejar de fumar, es que quiero dejar de mentir, es que quiero dejar de tener este genio. Y esperamos que Dios así como, es que ya le pedí a Dios, pero yo no estoy trabajando, yo no estoy poniendo de mi parte para poder vencer ese vicio con actos internos que trabajen en la raíz, en la esencia. Porque yo puedo cortar el árbol, pero si no quito la raíz va a seguir creciendo, se va a seguir dando y obviamente pues va a tener esta mala semilla que va a estar dando. Y decíamos que tenemos que tener cuidado. Y por último, hablábamos, bueno, no fue lo último, pero sí hablábamos de que no basta hacer unos pocos actos. Yo les hablaba y les decía que es más fácil adquirir un vicio o una virtud. Un vicio. Y lo comparábamos que el vicio, pues es como tener un camión cargado en la cima y nada más le das un empujoncito y se va. Y para pararlo, ya no. En cambio, una virtud es ese mismo camión, cuesta arriba, pero tú lo vas empujando. O sea, para que vean la diferencia entre un vicio y una virtud. Un vicio lo puedes adquirir con 2 o 3 veces. Para que se dé una virtud, tiene que ser actos repetidos con constancia, con disciplina, para que forme parte de ti. Porque es más fácil pues tirar el camión, aventarlo y ya solito se va, ya no tienes que hacer esfuerzo. Ese es el problema del vicio. Por eso decíamos que no es suficiente unos pocos actos para poder adquirir la virtud. Entonces son más necesarios, son más numerosos y necesarios los actos que debo de hacer de virtud para poderlo adquirir que los actos de un vicio para poderse tener un vicio. Algo tan sencillo. Una vez que pruebas la droga, basta una vez que la pruebes para que ya después se te vuelva
un vicio. No basta que hagas un acto bueno para que, ay, ya perdoné, ay, ya puedo perdonar a todo el mundo, qué fácil, no, chato, no es tan fácil, pero qué fácil es que cuando te hacen algo te llenes de odio, no, pero y de coraje. ¿Por qué? Porque ya adquiriste ese vicio, ya lo dejaste crecer, ya tienes de raíz ese problema, por eso hay que atacar de raíz siempre, y estos son los actos internos que debemos de realizar. Y obviamente, decíamos como este actor mexicoamericano, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. ¿Sí? Anthony Quinn, en ese comercial, de acuerdo, de algún vino, de alguna tequila, de alguna bebida alcohólica, ¿sí? Y obviamente es necesario hacer la virtud, cuesta más que hacer un vicio. El vicio no cuesta nada y la virtud cuesta y hasta duele, y duele mucho. Así es que cuando hablan los protestantes, hermano, que quién sabe qué, que mira que aquí es la mina de la abundancia, Dios te va a bendecir, te va a ir bien en todo, pues no sé qué predicación estén teniendo, qué meta estén teniendo, pero realmente la virtud requiere sacrificio y requiere preparación. Y hablábamos también de los pequeños roedores o de las cucarachas, las moscas, que son aquellas realidades en donde yo me permito tantito y ya recuerdan que una mosca trae bacterias, y ya esto me debilita, me hace débil, ¿sí? Y hacer lo que es necesario. Muy bien, aquí dejamos el repaso, que sí se me aventó un poquito largo, pero creo que valió la pena. Vamos a ver lo que habíamos quedado la vez pasada, qué es lo que conviene hacer con nuestra voluntad que parece vencida y derrotada por las pasiones y los malos instintos. Yo creo que todos hemos descubierto esa realidad, ¿no? No, pues es que me cuesta trabajo, lo he intentado, no lo he logrado, termino siempre haciendo lo mismo, lucho y no puedo. Entonces, cómo nuestra voluntad se rinde ante los vicios y decimos, no puedo. Y parece que ya estamos derrotados. O sea, ya ni siquiera, ¿para qué me confieso, Padre? Si son siempre los mismos. Y dice, Padre, los mismos con la misma. No, pues, y ya ni siquiera dice, no, pues usted ya se lo sabe. Hay gente que llega así, Padre, pues los mismos de siempre. Y le digo, o sea, como si yo llevara registro de sus pecados, que, no, pues, a ver, aquí, sí, pues, gracias a Dios no me acuerdo ni de los míos. Ay, no es cierto. No, sí, gracias a Dios no me acuerdo de los pecados de la gente, sino imagínate dónde llegaría yo con tanta cuestión. Pero sí es muy necesario. Por eso, ¿qué sucede? Muchas veces nuestra voluntad se encuentra débil, sin fuerzas suficientes para resistir los ataques del enemigo, los asaltos de las pasiones, de las inclinaciones, del demonio, de la carne y del mundo, que nos invitan a obrar mal. Entonces, el primer elemento es descubrir cómo está nuestra voluntad. ¿Está débil? ¿Está debilitada? ¿Estamos resistiendo o nos estamos haciendo de la vista gorda ante las tentaciones y veo que no tengo fuerza, que ya nada más se me presenta y ni siquiera ¿cómo se llama? Pienso en detenerme, ya inmediatamente lo hago. Inmediatamente, ya no hay ni siquiera una resistencia por parte mía. Puede ser que lo piense, pero en cuanto estoy frente a esa realidad, que es mi vicio, pues ya no lo resisto. Estaba sino platicando una persona. Me está diciendo de algo que padece, ¿no? Que a veces pues está trabajando en la computadora y pues como en todo lado le mandan cositas de YouTube. Y entonces, pues nada más tantito, más basta que abra el YouTube, se va video tras video, tras video, tras video, tras video, tras video, tras video, y son horas perdidas delante de estos videos. Y como ahí puedes encontrar videos de todo lo que te imagines, pues dices, wow, ¿no? O sea, y nada más basta con que nada más voy a ver esto. Y a veces tienes que checarlo,
¿Por qué? Porque es parte a lo mejor de tu trabajo, pero ya lo deja y como ya tiene un registro de todo lo que te ve, las sugerencias, es que es muy hábil eso, de verdad, ¿no? O sea, como tú ya tienes registrado en la computadora, en tu cuenta, si tienes cuenta de eso, lo que visitas, entonces te ponen, y empiezas pum, 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 y te vas de largo, compadre, luego ya no sabes ni cómo pararle. Es un ejemplo muy claro de cómo nuestra voluntad está debilitada. Y ya, por más, hay gente que ya no lucha, pues bueno, o sea, ya es en automático, Eso es un ejemplo, porque lo podemos hablar igual en el chisme, lo podemos hablar lo mismo de la comida, la mentira y todas esas realidades que tenemos siempre a la mano. Lo primero que tengo que hacer, ya descubrimos lo primero, ¿no? ¿Cómo está mi voluntad? Está débil. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? No desanimarme, ¿sí? No dejar de luchar, porque eso es lo primero que hacemos. Nos sentimos derrotados, nos sentimos desanimados, y vemos que el atractivo del mal que nos está llevando al vicio es más fuerte que nosotros. Y entonces caemos en la desesperación. No debo permitir ni desanimarme ni dejar de luchar, porque no importa las veces que yo haya caído, ¿sí? Siempre tengo que recordar un elemento que puede ayudarnos al poder luchar. Si quieren anotarlo, es un elemento que puede ayudarnos mucho. Dice, en la lucha por la santidad, lo que cuenta y vale, en la lucha por la santidad, lo que cuenta y vale, no es solamente el número de victorias o derrotas. En la lucha por la santidad, lo que cuenta y vale, no es solamente el número de victorias o derrotas que obtenemos. Y ahí es donde viene la gran diferencia, ¿eh? No es solamente el número de victorias o derrotas que obtenemos, sino el esfuerzo que hacemos. Por permanecer siempre fieles a la voluntad de Dios. Este es un principio que puede ayudarles muchísimo. Porque nos calificamos en función de victorias o derrotas. Siempre. Tú puedes estar cayendo, pero si estás esforzándote, Dios lo ve. Pero si tú te haces tarugo y no te esfuerzas, pues también Dios lo ve. Entonces, no puedo darme por vencido ni desanimarme en la lucha, por favor. Por eso, en la lucha por la santidad, lo que cuenta y vale no es solamente el número de victorias o derrotas que obtenemos, sino el esfuerzo que hacemos por permanecer siempre fieles a la voluntad de Dios. Y ahí es donde, ¿por qué? Porque primero reconocemos que nunca vamos a estar exentos de tentaciones. Y si hay tentaciones, pues vamos a caer. El problema es que nosotros creemos que debo ya vencer eso, o sea, ya no. No, espérate, es una lucha. Y lo estábamos comentando anteriormente. Si resistimos firmes, pues aparentemente ya vencí eso, bajamos la guardia y luego viene con mayor fuerza. Y entonces la desesperación, el desánimo viene más grande. Es que creí que ya había logrado. Y como el mundo nos ha enseñado a ver éxitos, a ver logros, y como creemos que en la vida espiritual es lo mismo, en donde, no, pues ya soy santo, ya vencí esto, ya logré esto, pues te das cuenta que no, chato, no es lo mismo. Pero como vivimos más en el mundo, como vivimos más en la mentalidad del mundo, de la lucha, en el, pues trabajo mucho y tengo éxito, estudio mucho y saco buena calificación, o sea, veo el esfuerzo y el resultado, que es más fácil entenderlo. Entonces, en la vida espiritual, creemos que porque yo estoy luchando, ya vencí, ya pasé el examen, ya no tengo que presentar otra vez el examen, o ya vencí este obstáculo y este obstáculo ya está vencido, no se va a volver a presentar. No es cierto. En la vida espiritual no es así, ¿sí? Tendremos éxitos y tendremos derrotas, y no es importante el número de derrotas
o de éxitos. Ay, pues que llevo 100 éxitos y 80 derrotas. Ah, pues ya la estoy logrando, ya estoy ahí. No, porque puedes estar así, pero el esfuerzo que estás poniendo realmente no va de acuerdo o no es con esa intensidad, con esa fuerza, por mantenernos siempre fieles a la voluntad de Dios. Si te esfuerzas, ya lo hiciste. Y esto precisamente lo compartíamos en una de las citas que les había dado anteriormente sobre Filipenses, ¿no? Trabajar en la propia santificación con temor y con temblor. ¿Se acuerdan? Lo habíamos mencionado sobre esta, ¿sí? Trabajar en la santificación con temor y con temblor. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿qué significa? Perder una batalla o perder 100 batallas no es perder la guerra. ¿Sí? La guerra se pierde cuando tu alma se condena. Y eso no se da hasta que seas juzgado. Y esto no se da hasta que te mueras. Pero el desánimo, la falta de entendimiento de esto nos lleva ¿para qué lucho? Que es lo que sucede con la mayoría de los que tenemos problemas de vicios, de cualquier tipo, o sea, pecados, de que dejamos de luchar porque, pues, ya que, o sea, ya lo intenté todo y no logro. O sea, hay logros, sí, pero vuelvo a caer. Estás luchando, eso es lo que cuenta. O sea, es precisamente el esfuerzo que hacemos por mantenernos siempre en la voluntad de Dios. Hay gente que se esfuerza increíblemente y está luchando y se propone y se hace sacrificios y todo. Y hay otro que a lo mejor dice, no, pues ya lo va a hacer, lo deja, ya estoy bien. Pero no es por permanecer en la voluntad de Dios, sino es, ya vencí, ya lo hice, ya lo logré. ¿Entendemos la diferencia? Es importante, sí, hacerlo. Entonces, quien permanece luchando terminará triunfando. Y el triunfo verdadero es cuando tu alma haya alcanzado la vida eterna. Ahí es cuando terminamos. ¿Sí? Una pregunta que sería bueno hacernos a nosotros mismos, porque al que siempre engaño es a mí mismo. Nos hacemos tarugos y no queremos ver. La pregunta que tenemos que hacer a nuestra alma, a nuestra voluntad, a nosotros mismos, y hacérnosla frecuentemente es esta: ¿es verdad que quiero vencer esta pasión? ¿Deseo triunfar sobre esta mala inclinación? Repito, ¿en verdad quiero vencer esta pasión? La otra, ¿deseo triunfar sobre esta mala inclinación? ¿Hago esfuerzos por no dejarme derrotar por este vicio o mala costumbre? Y podríamos hacer otras preguntas, ¿no? Una de las que a mí más me gusta es, ¿quiero preferir cualquier otro mal antes que el pecado? ¿Quiero preferir cualquier otro mal antes que el pecado? Si alguna de estas las respondes afirmativamente desde la honestidad, hay una esperanza verdadera de lucha sincera y de que estás verdaderamente buscando la santidad. Otra pregunta que también me gusta mucho es, ¿me propongo seriamente tratar de obrar? Me propongo seriamente tratar de obrar de tal manera que mi Dios quede contento con mi comportamiento. O una forma más sencilla, quiero agradar a Dios. ¿Para qué le echo tanto rollo, verdad? Está bien, entendí. Me dijeron que le echo mucho rollo. Pero al final de cuentas es, quiero agradar a mi Dios. ¿Sí? O esa y la otra que es, prefiero cualquier otro mal antes que pecar. ¿Cualquier otro mal a qué se refiere? Un mal físico, incluso sufrimiento, antes que cometer el pecado. Y ahí es donde te das cuenta que,
nos hace falta todavía mucho por luchar. Si llegas a contestar que sí, ya es un gran principio, un gran inicio que hay que mantener, ¿sí? Y esto nos va a ayudar muchísimo. Recuerden que a Dios le da lo mismo conceder la victoria, con muchas victorias o con pocas victorias. Lo importante es el esfuerzo que hacemos por mantenernos. Porque si no, realmente no estamos demostrando qué tan importante es para nosotros, ¿sí? Para poder hacer. Sí, obviamente nuestras fuerzas pueden ser muy pocas, pueden ser muy débiles nuestras fuerzas, ¿sí? Y que hasta cierto punto yo creo que es mejor descubrir que somos débiles. Porque es como, voy a poner un ejemplo. Esto es un recipiente que contiene líquido. Este líquido soy yo. Si yo ocupo mi esfuerzo, mi fuerza, ¿no? Yo para hacer lo que es el enfrentamiento contra el pecado, la tentación, y Dios me quiere llenar, pues, y bueno, mi fuerza es el 90% y el 10% es de Dios. Pero si yo descubro que soy débil, entonces la fuerza de Dios puede actuar más en mí que yo creyendo que soy yo. Sí me doy a entender. O sea, creo que es muy interesante esta comparación. Si mis fuerzas son pocas, pues la misma debilidad, reconocimiento de mi incapacidad, le va a proporcionar o le permite a Dios que su omnipotencia pues actúe más en nosotros. O sea, reconozco mi debilidad y pido a Dios esta fuerza, ¿sí? Obviamente hay situaciones en donde caemos a veces en la desesperación, ¿sí? Y obviamente pues es cuando pues vemos que el enemigo nos ataca constantemente la voluntad, nos ataca constantemente los sentidos con tanta violencia que pues nos sentimos cansados, nos sentimos débiles, sin fuerzas para poder resistir, ¿sí? Aún así, no rendirnos. No importa la intensidad, no importa lo cansado, no dejes de luchar. Voy a poner un ejemplo con un chiste. Había una persona, bueno, no me acuerdo muy bien del chiste, pero le decían a uno el canicas y él se enojaba porque le decían canicas, ¿no? Y siempre el canicas y el canicas y el canicas. Y él le decía, no me digas que mira, y él terco y canicas y canicas. El caso es que hubo una inundación y entonces pues están ahí tratando de salvarse y el otro, el canicas. Y pues el canicas se logra salvar y el otro se está ahogando. Y antes, ya no se ve, ya no le está diciendo nada, ¿no? Pero con la mano le está haciendo así, canicas, o sea, el que nace así para estar fregando, hasta cuando sea para estarse muriendo va a estar fregando. Bueno, ¿qué tal si lo hacemos al revés? ¿Qué tal si nosotros nos mantenemos con esa fuerza o con esa constancia a pesar de que ya no tenga fuerza? Acuérdense del canicas, o sea, te estás muriendo, te estás llevando, tú sigue, resiste, lucha. O sea, aunque sea esta una situación en la cual ya no tengas fuerzas para resistir, tú hazlo, ¿sí? Es no rendirse, no consentir, no entregarme a Satanás, ¿sí? Y recordar, con esto termino para continuar la próxima programa, lo que dice 2 Timoteo 1:12. Sé muy bien en quién he puesto mi esperanza y tengo la seguridad que Él es poderoso para defender mis tesoros. Repito, sé muy bien en quién he puesto mi esperanza y tengo la seguridad de que Él es poderoso para defender mis tesoros. 2 Timoteo 2:12. Aquí le vamos a dejar para continuar, si Dios nos presta vida, el siguiente programa. Y lo vamos a hacer a través
de continuar con ustedes. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.